Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital, hasta las 7 de la noche. Quiero agradecer al inicio del programa una invitación que me envían de la Asociación de Mocanos Ausentes para el acto de juramentación de la nueva directiva de esa entidad que ya data de más de 20 años y que será el jueves 27 a las 6 de la tarde en la sala Aida Bonelli del Teatro Nacional. Yo soy mocano, entonces los mocanos están pendientes de mis movimientos y ya llegó la invitación. Trataré de hacer el esfuerzo de salir de acá para estar allá, compartiendo con los mocanos. Bien, tenemos de inicio una entrevista vía telefónica con la alcaldesa del municipio de Salcedo, María Mercedes Ortiz, cariñosamente Mecho. En el día de ayer, ella, en calidad de presidenta de la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicanas, junto a unas decenas de alcaldesas, vicealcaldesas, regidoras, pues llamaron a una rueda de prensa en Fedomo, fue en Fedomo. Y realmente las declaraciones que dieron allí fueron, diríamos, preocupantes y que debe tomar en cuenta sobre todo las instituciones responsables de lo que tiene que ver con las medidas para detener los abusos, la violencia política, la violación de derechos de mujeres municipalistas, etcétera. Decía la alcaldesa Ortiz que las mujeres, todas las que están aspirando, y que no solamente abarca la parte de las municipalidades, sino que también llega al nivel de diputadas y senadoras que están recibiendo presiones de altos dirigentes de los partidos políticos para que renuncien, para que dejen sus aspiraciones a esos puestos y le den paso a hombres. Ojo, están presionando, están incluso motivando y desarrollando campañas difamatorias sobre esas damas. Ahí ustedes pueden ver el momento en que la alcaldesa de Salcedo, de una manera muy responsable, hace esta denuncia. Denuncia que, como decía, es un poco preocupante por lo tremendista que es y podría ser hasta peligroso. Así es que yo espero que un mundo que es el organismo que organiza al que pertenecen las municipalistas, pues lleve esto a las altas instancias, ante la Junta Central Electoral, ante el Tribunal Electoral, pues para que se tomen las medidas. Todavía no han hecho contacto con nuestra invitada, pero estaremos pendientes a la llamada ya para el final, debido a que contamos con el honor de nuestra invitada del día aquí, en presencia. Lizzy Sánchez. Yo ahora descubro el nombre de Nora Elizabeth Sánchez. Obviamente Sánchez Padilla, pero bien, siempre la conocí por Lizzy Sánchez y es una mujer de una trayectoria muy tranquila, muy pausada, pero muy proactiva. Estuvo en la Fundación Brugal y a lo mejor le sorprende, pero yo siempre fui un gran admirador de su madre. Su madre fue Josefina Padilla, la primera mujer candidata vicepresidencial de la República Dominicana. Lizzy no
se acuerda de eso, pero, Sí, me acuerdo. pero fue en 1962 y el eslogan era: con Alfonso y Josefina, la revolución camina. Sí, claro que me Era acuerdo. Alfonso Martínez, Moreno Martínez. Moreno Martínez, posteriormente el dueño de los helados Bon, Sí. y doña Josefina. Algo importante, Lisi, y ya te doy la bienvenida de entrada. Doña Josefina fue la primera, como dije, primera candidata vicepresidencial en República Dominicana, pero nosotros nos adelantamos a los Estados Unidos, porque Sí. la Ferraro, que fue la primera de los Estados Unidos, fue muchos años después. Sí, Entonces, doña Josefina, tu madre está, si mal no recuerdo, desde 1947 en la vida política. correcto. Casó con don Papito Sánchez Sanjay. Sanjay, una calle del sector de Naco y de varios sectores de ahí de la ciudad, lleva su nombre. Rafael Y Augusto Sánchez. Rafael Augusto Sánchez Sanjay. Correcto. Perfecto. Y ella, pues, fue una militante política muy activa, antitrujillista, apresada incluso por esa vinculación. Y nada, yo soy un apasionado de ella, y entonces vamos, que Dios la tenga en gloria y qué bueno. Y fue vicerrectora de la UAS también. No, yo nada más hablaba de la parte política, Sí. pero obviamente la conocí como vicerrectora de la UAS, donde tuvimos el honor de estudiar. Pero ¿qué significa ser hijo o hija, en tu caso, de dos murallas como tus padres? Uf, es mucho. Es mucho porque uno lleva, como yo le digo a veces a mis hermanos y a alguna gente, uno lleva una mochila cargada de valores, de principios, de líneas de personas probas, honestas, trabajadores, responsables. Entonces, esa mochila uno la lleva con mucho orgullo, pero es una mochila bastante pesadita. Muy pesada. Sobre todo por la labor que ellos desempeñaron, que nunca en la vida podemos nosotros, ninguno de los hijos podemos decir que nos acercamos a Es los difícil compromisos. alcanzar ese compromiso político de ambos. Sumamente difícil. Mi papá lo desaparecieron, pero mi mamá corrió su vida a peligro. Estuvo presa incluso. Estuvo presa en su casa. La prisión de ella se la dieron a su papá. Entonces... ¿Que ella era hija o nieta de Eugenio Deschamps? Nieta de Eugenio Nieta de Deschamps. Eugenio Deschamps. También. Es que viene toda una trayectoria de una... Si seguimos cargando la mochila, no van a poder ustedes. No podemos Sí. con esa mochila tan grande. Sí. Pero realmente mi papá fue un gran luchador, mi mamá también. Fuimos 8 hermanos. Mi mamá quedó viuda de 36 años, con 8 hijos tras chiquitos. el asesinato tras de tu la padre. desaparición de mi padre. Sí. Y nunca dejó la política. Nunca dejó la No, siempre política. estuvo Y ahí frontal. Sí. Y ahí fue siempre con la misma, coherente en todas sus acciones, totalmente coherente. Y bueno, fue la primera, como tú dijiste, fue la primera mujer candidata a la vicepresidencia, no solamente del país, de toda América. Fue la primera. Incluso te mencioné Estados Unidos, Sí, porque es sí, referente. realmente. Mucha gente no lo sabe, porque ella también mantuvo un perfil. Muy tranquila, Sí. muy silenciosa. Y no le gustaba tampoco hacer alarde de eso. No, para nada, en lo absoluto. En una ocasión, cuando yo trabajaba en el periódico El Nacional, tenía una serie de reportajes a mujeres de la talla, de la valía de ella. Y yo fui a tu casa y yo entrevisté a tu madre. Yo me acuerdo. Pero incluso yo estaba recogiendo esos reportajes para hacer un libro y se me perdieron. Es una pena. Pero pena. eran mujeres de un calibre único. Pero bien, la mochila es fuerte, es grande, es muy grande. Tú no eres militante política, sin embargo, le está echando carga a esa mochila, aunque de una institución cívica no partidaria o partidista, sí.
que es Participación Ciudadana, ya tiene unos meses al frente como coordinadora, figura principal, diríamos, jerárquicamente hablando, Sí. aunque también fuiste fundadora de la entidad, pero ¿cómo aceptas? Sí, yo soy del grupo de los fundadores de la institución. Mi mamá también fue miembro y fundadora de la institución. Que obviamente ya te llevaría con una mochilita, pues tú estabas muy pequeña. No, en participación no, porque participación tiene 30 Tranquila, años. tranquila. O vaya, no nos saquemos la cuenta, ¿eh? Sí, De la edad que exacto, tenemos. obvio. Eh, y, y bueno, yo comencé ahí con una preocupación política, obviamente. O sea, yo estudié sociología y siempre he tenido una preocupación por los problemas de tipo social. Y comencé ahí Sí, por una situación que se daba en ese momento, cuando el gobierno de Balaguer, sí, y por eso comenzamos ahí. Participación Ciudadana es una institución política no partidista de presión que lucha contra la corrupción, contra la impunidad, por la transparencia, por el fortalecimiento de las instituciones del Estado, y somos el capítulo dominicano de de Transparencia transparencia, Internacional. correcto. Habla de problemas sociales y precisamente me interesa ver, por ejemplo, como coordinadora, podríamos hacerlo desde la institución y también desde la parte personal. Los problemas sociales que afectan a la República Dominicana en los últimos tiempos han ido en ascenso y muchos pues han desnudado, dejando ver muchas debilidades. De todos estos problemas, ¿cuáles le preocupan más a Participación Ciudadana? Bueno, a la institución le preocupa mucho la parte de la corrupción, por todo lo que implica la corrupción. La Corrupción en corrupción sentido en general, sentido general. Y la corrupción en el Estado, sobre todo, en claro, los gobiernos, política. política. La corrupción permea todo, toca todo y evita que los recursos que los gobiernos tienen disponibles sean utilizados correctamente para resolver los problemas de la población. El problema de educación, sabemos que estamos quemados en todo. Sí. Yo estuve aquí Es vergonzoso, a realmente. doña Ligia Amada antes de ayer, la entrevisté y ella decía que la educación dominicana está en crisis. Y cuando calificábamos esa crisis, yo le decía, pero en gravedad, y me dijo, está en gravedad. Hace muchos años que la educación viene en crisis y en crisis de mucha gravedad. No se ha hecho realmente lo que tiene que hacerse en educación. Eh, Lamentablemente tenemos un cuerpo profesoral que también tiene deficiencias, porque en un momento dado a los maestros no se le tomaban en cuenta y los peores salarios eran de los maestros. Inclusive el doctor Balaguer en algún momento dijo Que fue un maestro que fue un reconocido maestro y también. sin embargo fue posiblemente el que peor trató a la educación dominicana. Y ¿Por dijo qué? en algún ¿Por qué? momento, ¿Por qué? Hay una explicación, me imagino. A mira, mayor ignorancia, quizá a mayor ignorancia, mayor posibilidad de manipulación de la población. perfecto. Entonces, la mejor manera de mantener a la gente en la ignorancia era tener los peores profesores también. Y por eso no le pagaban. Y él decía que no había, él se atrevió a decir que no había por qué subirle los salarios si eran casi analfabetos. Entonces, eso, Además que él lo diga el amamantó, presidente de la República. que era profesor La y fue motiva ministro de sí, Educación, por obvio, favor. sí. Yo digo que ese fue el grandísimo, el peor daño que él pudo hacerle a este pueblo, fue ese. De los Porque tantos que hizo. de los tantos que hizo, que no podemos, no hablemos de eso, que son muchos. Porque lo atrasó 50 años. Sí. Entonces, eso ha venido increciendo de alguna manera, ha venido fortaleciéndose en el sentido de que
es tan difícil rescatar la educación. Es tan difícil porque tendríamos que comenzar de cero y es imposible. Es imposible. La formación de nuestros niños y de nuestros adolescentes, los primeros 3 años del sistema educativo deben ser básicos, fundamentales. Sin embargo, nuestros niños comienzan a leer y a escribir en un 4º curso, mal leyendo, mal escribiendo. Y no interpretan. Y una educación de memoria, sin analizar, sin comprensión. La famosa lectura comprensiva que tuvimos nosotros en nuestras escuelas. No existe. Es cero porque No existe. eso es lo que lleva más a quemar y a Entonces, la mayor debilidad. si pensamos en que en 4º curso de primaria es cuando comienzan a aprender a leer y a escribir, y son los 3 primeros cursos, Sí. los básicos, básicos. fundamentales, donde se afianza la zapata. Perfecto. Mira, no sé qué pasa con los docentes, porque ha habido mucha inversión Sí, ha en habido. los diferentes gobiernos y siempre se ha hablado de la capacitación, de la búsqueda de competencia y muchos han mandado fuera, otros acá permanentemente, incluso se han creado organismos, instituciones solamente para docentes, pero no se logra el nivel requerido para una educación de calidad por la que aboga todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha fallado? Han habido momentos Sí, cumbre, sí. incluso personalidades como la que yo te mencionaba, Sí, de doña doña Ligia Ligia, Amada claro. Melo, Que hizo un buen trabajo. sí, Es una Alejandrina, maestra, tengo entendido que el ministro actual, el señor Hernández, tiene muy buenas intenciones y sí. que es un hombre también probo. Y hay esperanza pese a que lo único que se ve es oscuridad. Yo pienso que uno de los problemas, no necesariamente el único problema, es que nuestras instituciones están tan permeadas por la política partidista que eso ha resultado ser una traba y un atraso. Y en la educación, inclusive, lamentablemente, hoy en día podemos decir, y desde hace algún tiempo, que la Asociación de Profesores, ADP. la ADP, ha perdido su rumbo porque debería de estar procurando que los profesores y presionando para que se formen correctamente a los profesores. Debería de estar procurando que se trate en la escuela las materias y el tiempo requerido para subir los niveles de nuestros niños. Y Entonces, sin embargo, no es ahí donde se concentran precisamente. ¿y cuál es la propuesta de participación ciudadana? Voy a brincar porque hay muchos problemas y tenemos que Sí, escucharte en otro. muchos problemas. Entonces, finalmente, para mejora, para reencauzar la educación hasta lograr la meta de la calidad, si es que algún día se logra. La posición de nosotros, no solamente en educación, sino a nivel nacional, es la lucha contra la corrupción. Es fundamental la lucha contra la corrupción. Es fundamental acabar con el partidarismo dentro de las instituciones. Es fundamental el fortalecimiento de las instituciones para lo que han sido creadas. Eso es fundamental, la parte técnica, el respeto a la parte técnica de los profesionales que estén en cada una de las instituciones, todavía más en el sector educativo, por supuesto. Correcto, sobre todo luego del 4%, con un presupuesto tan grande, entonces bien administrado, los resultados fueran otros. Pudieran ser otros. Vamos a seguir Y eso era hablando. lo que esperábamos, todos. Sí, pero se ha hecho algo, ¿eh? Sí, sí, Se ha sí, hecho algo. Se hicieron muchas definitivamente, escuelas. comenzando porque la matrícula de las escuelas subió muchísimo. Subieron. Sí. Entonces sí, aunque con la pandemia hubo una deserción
bastante grande. Tratar de recuperar el que vuelvan esos muchachos ya va a ser más difícil. Ahora hay algo que yo no entiendo, que es un supuesto bono de 1.000 pesos para los padres por hijos, para que los niños vuelvan a la escuela. Eh, yo no veo Bueno, ninguna... darle 1.000 pesos a una persona para que se motive y lleve a los hijos a la escuela. Tú conoces esa propuesta estamos viendo estos días, pero bien. pero bueno, quizá es un incentivo porque hay muchos padres, lamentablemente, en nuestro país, los más pobres, sobre todo, que a veces prefieren que los hijos se queden ayudándolo en los trabajos Sí, y que se queden cuidando a los la hermanitos. pobreza, Entonces, ese es un problema de la pobreza. es correcto. Vamos a pausar y entonces cuando retornemos continuaremos conociendo de la voz de la coordinadora de participación ciudadana, Lizzy Sánchez, los problemas que afectan el país en estos momentos y posibles soluciones. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Continuamos en Portada Digital con la presencia de Lizzy Sánchez, coordinadora de participación ciudadana, y la pregunta continúa en el tapete, pero con otros de los problemas que afectan al país. Lizzy, la pregunta es la misma, o sea, ¿cuáles son los problemas sociales que más afectan y que más le preocupan a participación ciudadana sobre el país, sobre lo que impide el desarrollo nuestro? Sí, bueno, retomando un poco lo que dijimos anteriormente, la mayor preocupación es la falta de institucionalidad, la corrupción, la falta de transparencia, la falta de un fortalecimiento mayor en la justicia. Esos son los mayores problemas que lo permean todo, por supuesto. Dentro de esos grandes problemas, educación ya lo hablamos, salud es fundamental y la seguridad ciudadana. Ahí tenemos tres problemas muy serios que hay que afrontar. Y los diferentes programas o proyectos que se desarrollan con fines de solucionar o de mejorar esos problemas, ¿cómo ustedes los ven? Por ejemplo, Hay buenas intenciones. Hay buenas intenciones, yo entiendo que sí, que hay muy buenas intenciones. Y por ejemplo, en el área de justicia ha habido una mejoría considerable en la Procuraduría General de la República. Sí. Eso lo conocemos todos. Le han realmente hecho frente al problema de la corrupción. Pero el problema dicen que está cojo, porque, por ejemplo, los funcionarios del gobierno actual que cometen dolo y que muchos han sido retirados de sus cargos y su puesto, para ellos bueno, no hay uno que existe está siendo investigado. uno. Parece que sí. Digo, uno
No, no, de cuando lo tú dices gra- parece, es como un secreto. Y entonces los secretos del Ministerio Público se dilucidan en los periódicos, Pero, pero realmente el asunto porque son 40 y pico que van. el asunto de la Procuraduría es, primero, poco capital humano, poca gente, requiere de mayor cantidad de gente porque son muchos los casos, son múltiples. Entonces tú no puedes desvestir un El santo para mismo vestir otro. presupuesto, exactamente. Con el mismo presupuesto y grandes casos. También vemos el caso Calamar, que tiene 3.000 y pico de páginas. Ese trabajo no se hizo de un día para otro. Sí, pero hay otro caso, que no recuerdo Y cuál, que hay tiene otro ca- supuestamente 12.000 páginas. Yo creo que ha habido su errorcito en eso. Porque 12.000 páginas, ¿cuándo que se va Yo a llegar? Estamos en fondo, ok, sí, pero ¿cuándo? van a tener que buscar la manera de reducir y hacer un consolidado, aunque tengan sobre pruebas más allá de las requeridas, de las necesarias, pero hay que ver de qué manera 12.000 páginas no se leen en 3 días. Sobre todo si la leen jóvenes de ahora. Entonces, Digo, por ejemplo, en el Ministerio Público hay una joven que es Jenny Berenice, en quien creo y quien admiro, igual que en Miriam. Y Camacho, los Pero yo tres. conozco bien a Miriam y conozco bien a Jenny Jenny Berenice. Berenice. Y confío y creo en ella. Sí. Ahora, para volver un poquito a la pregunta original, con el Ministerio Público específicamente, tenemos una situación y es que es independiente por la voluntad del presidente. El día que el presidente no tenga esa voluntad dejará de ser independiente, como ha pasado en otras ocasiones. Necesitamos un Ministerio Público independiente, realmente independiente. Y realmente Con la independiente ley exacto, requiere una ley del Ministerio Público, donde el presidente no tenga. donde el presidente no sea quien decida quién va a estar en el Ministerio Público. No sabemos, el día de mañana o el presidente decide no seguir esa línea o se cambia de presidente, el año que viene tenemos elecciones y ahí se fue todo a pique, todo un trabajo fabuloso que se ha venido haciendo y un esfuerzo extraordinario que han hecho Miriam y todo su equipo. Esa es la verdad. Y ahí hay una parte fundamental de institucionalizar el país. Yo espero que Miriam y Jenny Berenice, yo las voy a invitar, yo espero que vengan y nos acompañen acá, porque realmente uno valora y reconoce el trabajo que ellas han hecho. Yo conozco hace muchos años a Miriam. Tú hablas de Camacho, Camacho es mocano, pero yo no conozco a Camacho. No, yo lo que he visto es su trayectoria. Yo a él no lo conozco tampoco. Yo la trayectoria de él es esta, la actual. Es esta. Entonces, por ejemplo, hablas de la delincuencia, pero por ejemplo el caso de la inflación, el desempleo, economía, que dicen el gobierno, el Banco Central, habla de recuperación, pero los resultados que se han visto a través de encuestas dicen que no anda muy bien, según... Y tú ves los noticiarios de televisión en los barrios y en todos los sectores, la gente quejándose. Sobre todo usted o tú que va al supermercado. Tú das tu gritadita también. Uy, sí, claro. Entonces. Claro que sí. Indiscutiblemente que las cosas no están como deberían de estar. Sin embargo, a nivel internacional, se nos reconoce como uno de los países que mejor ha salido de toda la crisis post-pandemia. Eso Sí. según los datos de los organismos internacionales y parece ser que realmente, y en América Latina también, yo he tenido la oportunidad de reunirme con algunos funcionarios de organismos internacionales. Bueno, y de ahora estuviste embajadas participando en una precumbre, en un foro. Y Unión realmente Europea, CELAC. una de las preguntas que nos hacían a nosotros era
¿qué hace la República Dominicana para mantener una cierta estabilidad económica y social cuando en el resto de América Latina hay toda una revuelta y hay cantidad Pero de esa estabilidad problemas? viene desde hace tiempo. Nosotros hemos tenido Sí, la suerte de, en ese aspecto, de mantener hace tiempo que no caemos en una inestabilidad política ni nada de eso, o eso sea, sí, que eso es ayuda mucho, cierto, eso es muy cierto. Y eso obviamente. ayuda. eh, que deberíamos de estar mucho mejor, deberíamos de estar mucho mejor. Nosotros somos un país Totalmente, muy estoy de rico. acuerdo Aquí con no eso, debería sí, de haber gente pobre. eso es así. Pero hay pobre, pobre, pobre y hay ricos, muy, Y conste con que muchas dentro de lo, ¿cómo se llama? ah, Abundancia, sí, y muchos mal habidos, mucho obviamente, lavado. sí. El lavado preocupa mucho. ¿Y cuál es la posición de participación ciudadana? O sea, El lavado es parte de la corrupción sí, también. obviamente. El lavado es parte de los dirigentes partidistas de muchos partidos. El lavado es parte de nuestro Congreso, lamentablemente, y lo hemos visto. Ustedes, muy bien que me encauce por ahí, porque recientemente dieron a conocer el inicio de un programa de observación electoral Sí. y participación ciudadana. Incluso siempre la gente está pendiente a los resultados que presente como consecuencias de las elecciones. Ustedes van a seguir las elecciones del 24, tanto las municipales como Como las las nacionales presidenciales o presidenciales. y congresuales, sí. Es correcto, pero la parte de la penetración del dinero mal habido, Esa es parte de lo van a perseguir y lo van a denunciar, ¿qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Falta la denuncia, pero falta la acción. bueno, Y no nosotros, solamente en el narco, sino en cualquier tipo de problema que tenga que ver con la claro, con corrupción. lavado no solamente es narco. Exacto. Nosotros estamos en el proceso de observación electoral. Ya ¿Cómo hicimos va eso? el primer informe de observación porque nosotros observamos antes de las elecciones, durante y después. Ahora mismo estamos en el proceso del antes de las elecciones. Antes. Y antes, Sí. ¿qué han ¿Qué, concluido ya? qué observamos? ¿Qué observaron? Observamos, por una parte, que no se está cumpliendo con la ley. Con la ¿Quién o ley quiénes de están elecciones. violando Todos exactamente lo están violando. la ley de elecciones 3318? Sí, O, en la parte que corresponde a la precandidatura. exacto. Todas las acciones de los precandidatos deben ser hechas a lo interno de los partidos, comenzando por ahí. Hace tiempo que Están salieron. en campaña desde hace muchísimo tiempo. O sea, desde antes de que se abriera la precampaña oficialmente, que fue el primer domingo de julio, ya habían vallas por todo el país. En todas las carreteras veíamos las vallas de todos los partidos, Sí, absolutamente pero ahora de es todos. una cosa Y ahora es exagerada. una cosa exagerada. Incluso las alcaldías están tratando de quitarla. Hay un problema ahí fuerte, Y entonces cuando porque son muchos millones. muchísimos millones, entonces ese es un problema. ¿De dónde ¿Quién salen esos? supervisa de dónde salen esos millones? Cada partido político debería obligar a sus precandidatos a decir cuánto va a gastar, cuánto está gastando, ¿De de dónde? dónde vienen esos recursos, quién se los aporta y demostrar que son recursos provenientes de fuentes seguras y que han pagado sus impuestos. Son los partidos los que tienen que obligar a cumplir con eso y a tratar de buscar mejores candidatos que lo que pusieron. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a un candidato que es un diputado y vuelve como diputado, pero entonces según las mediciones su competencia podría ser a la senaduría del Distrito Nacional, pero él dice, ¿y cómo yo voy por una senaduría? Si Sí, una, no, si una candidatura a senador
mínimo cuesta 50 millones de pesos. Eso Y es me una hizo un barbaridad. análisis de las vallas, porque las vallas no solamente cuestan, tienen un precio original, sino que también mensualmente hay que pagar por la visualidad. Y son 700.000 y qué sé yo cuánto, y multiplica porque yo 50 millones. Eso es una Entonces él dice, barbaridad. no es verdad que una persona como yo, pobre, puede dar 50 millones. Y aparecen Eso los va, pobres con los 50 millones, pero no se es, sabe de dónde vienen. eso va en contra de lo que dice la ley. Para las precampañas, lo que se permite es el 1% de lo que la ley le permite a los candidatos, no a los precandidatos. Eso no se está cumpliendo. No. Eso no parece que se esté cumpliendo. Después, eso va en contra de la democracia interna de los partidos políticos. La persona en la democracia honesta, interna de los partidos y en la democracia en sentido en general, sentido como general, sistema, lo debilita claro, por supuesto, y lo destruye el por sistema. supuesto, por supuesto. Y ese es un gran problema y los partidos políticos son los grandes responsables y los que tienen el deber de hacer que las leyes se cumplan. Pero- Ellos son los que hacen las leyes Pero en el el Congreso. cascabel al gato, ¿quién lo va a poner? Lo pone el presidente, lo ponen los organismos, las El presidente instituciones. no. No, yo me Debería de refiero ser- para venir. Debería de ser, en este caso, debería de ser la Junta Central Electoral Hay separación de quien- poderes. Hay. que tiene los mecanismos legales para obligar a someterse a la ley que ellos mismos hicieron y aprobaron en el Congreso, obligarlos a someterse a su propia ley. Entonces, hay formas se supone que cuando usted no cumple con la ley, la Junta Central Electoral le puede suspender al partido el aporte que le da. Sí, Entonces, sí, sí. eso es el régimen de consecuencia Sí. y debería de ser asumido el régimen de consecuencia. Perfecto. Es sumamente interesante por donde vamos, pero se nos está terminando el tiempo y no quiero que te vayas sin antes conocer la posición de participación ciudadana y de manera particular la tuya sobre un caso que está afectando la institucionalidad, que le está corroyendo fuertemente. Es el de la Cámara de Cuentas. Ahí están diferentes separación de poderes involucrados y hay mucho patinaje, hay mucho para atrás. Bueno, vimos que en este momento la Cámara de Diputados, quien es que tiene la investigación, Tiene los informes tiene ya. los informes hechos, prácticamente eso está como suspendido en el aire. Sí. Hay dos informes, uno favorable y otro disidente. Y otro disidente. Parecería ser que eso no va a tener una salida clara, eso es la impresión que da, que no se va a saber si va o no va. Mientras tanto, la Cámara de Cuentas Sigue como Como está. paralizada, para- o al menos no se bueno, ve, no se ve el trabajo. Y a lo interno parece que a lo interno la parte técnica sigue trabajando. Sin embargo, cuando la cúpula está Cuando la cabeza no anda bien, entonces, bueno, hay una situación en ese sentido. Parece que hay una fórmula que pudiera ser Solución. utilizada. Solución. Utilizada, una fórmula que en este momento pudiese utilizarse, y es que, aunque nunca se ha hecho, sí el Congreso tiene la potestad de poder reorganizar la Cámara con los mismos con los miembros. mismos miembros, pero darle como un giro de una
cierta Sí, sí. reorganización. El presidente puede pasar a vicepresidente, Y eso una miembro pudiera- puede pasar a ser la presidenta, dependiendo de las competencias, del carácter, de del los desenvolvimiento, todo, sí, del y de liderazgo que tenga. su historial dentro de esta Claro, situación. claro. Entonces, eso pudiera contribuir a tranquilizar un poco las aguas. Parecería Eh. que la situación sigue para largo, porque se necesitan 127 votos y a lo más que llega la posición que pide un juicio político son 102. Sí, parecería que Y sigue, toda la oposición sigue para opuesta. largo. Entiéndase PLD, Sí. Fuerza del Pueblo, PRD y también otros partidos menores, minúsculos. A veces uno no sabe si la cura es peor que la enfermedad. ¿Usted qué piensa? Es difícil dar una opinión, pero lamentablemente nuestros políticos se han acostumbrado a repartirse los pasteles y la Cámara de Cuentas no ha sido, No ha estado no ajena. ha estado ajeno a esa repartición. Es un pastel que ha sido... ha sido un pastel repartido. Bueno, una pena que el tiempo se nos haya terminado, pero para mí ha sido un placer y de mucha alegría, como te decía, tanto que estaba como presionado. Pero yo espero tenerte nuevamente, en cualquier momento, como nuestra invitada. Cuando tú quieras, Agradezco tú sabes tu que invitación, esta amistad es muy tu vieja. presencia, así es. O no tan vieja, sino... De algunos años atrás. No sé por qué le tenemos tanto y le estudiante. corremos tanto No, hombre, a los no, viejos. porque- Si los viejos son los que tienen realmente la experiencia y el Claro, sazón. Lizzy Sánchez, coordinadora de participación ciudadana, nuestra invitada. Ustedes no se vayan porque entonces vamos a retornar, ahora sí, con la alcaldesa del municipio de Salcedo, María Mercedes Ortiz.